Señor. En este último mensaje quiero hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Fue una pregunta que le hicieron a Jesús. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, los versos 27 y 28. Bueno, vamos a leer San Juan 6, 27 y 28. Póngase de pie para leerlo, por favor, y orar. El primer texto que vamos a leer es una orden que Jesús les está dando a sus discípulos. Y les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Permítame, antes que le cambie. Miren la orden que está dando Jesús. Leámosla. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en respuesta a esta orden que da Jesús, los discípulos contestan el verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Padre, tú eres santo. Qué preciosa alabanza y tiempo de adoración hemos tenido para ti. Estamos en el cierre de esta fiesta espiritual, pero sé que tú tienes una palabra más para nuestros corazones. Los que estamos aquí, los que están allá en sus misiones, que continúan conectados para escuchar este mensaje. Háblanos a todos, Señor, y queremos responder a lo que tú estás hablando hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense. Pablo el apóstol dice: el que no trabaja, ¿qué? Ya bien que se lo saben. El que no trabaje, que tampoco coma. Tenemos que trabajar, por supuesto. Y Jesús le dice a los discípulos: trabajen, esfuércense, pero por supuesto está diciendo que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Mira el texto otra vez, la siguiente. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esfuércense, trabajen. Entonces los discípulos le hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les da algunas respuestas que vamos a analizar, pero a esta pregunta, ¿qué debemos hacer?, me doy cuenta que aparece varias veces en la Biblia. Y hay una secuencia, hermanos, bastante interesante. Por lo menos vamos a ver 3 ocasiones en que se hace esta pregunta. La primera: después de haber escuchado el mensaje, ¿qué debemos hacer? Después de escuchar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Pedro había predicado uno de sus primeros mensajes. La gente escucha la palabra de Dios y dice la Biblia que se compungieron de corazón, su corazón lloraba, y entonces, así conmovidos como estaban, después de haber escuchado el mensaje, dice Hechos 2:37,
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Habían escuchado que Jesús había muerto en la cruz por sus pecados. Habían escuchado que solo en Cristo hay salvación. Y ellos se espantan y dicen: bueno, Cristo murió por mi culpa. Y se preguntan: ¿qué debemos hacer o qué haremos? Pedro les responde en esa ocasión, versículo siguiente, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mire, cuando una persona escucha el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? Arrepentirse y bautizarse. Ese es el seguimiento que hay que dar. ¿Qué debo hacer después de escuchar palabra de Dios? Bueno, pues arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento, hermanos, no es sentir remordimiento. Recuerdo un testimonio, una hermana me platicó: pastor, dice, estaba yo en casa cuando volteo y veo a mi hija, una señorita ya de 25 años, volteo y la miro y le digo: ¿no es que estás embarazada? Porque le miró que tenía la pancita ya más grande de lo normal. Y en la muchacha en ese momento se hinca, cae de rodillas a los pies de la mamá. Mamá, yo me arrepiento de lo que hice, me arrepiento. Porque la descubrieron. Si no lo hubiesen descubierto, no pasa nada. Si no hubiese quedado embarazada, menos. El arrepentimiento no es, hermanos, sentir remordimiento porque ya me descubrieron. O como decimos aquí en México, me cacharon, me encontraron infraganti, me encontraron cometiendo el delito, entonces pues me arrepiento. El arrepentimiento es sentir vergüenza, asco, dolor por haber ofendido a Dios. Y hay muchas personas que han escuchado el mensaje. Lo han escuchado en un templo, lo han escuchado en la radio, lo han escuchado en alguna red social. Cristo murió por tus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, tú estabas en la cuenta. ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos el mensaje? Pedro dijo: bueno, pues arrepiéntase, arrepentíos y bautícese cada uno. Muchos han escuchado el mensaje y su vida sigue enteramente igual, no han cambiado. Número 2, después de arrepentirme y creer en Cristo, ok, escuché el mensaje, ¿qué debo hacer después de escucharlo? Arrepiéntete. Bueno, ya me arrepentí, ya creí en Cristo, ¿qué debo hacer? Tenemos el caso de un hombre carcelero allá en Filipos. Él también hizo la misma pregunta. Él era un hombre malo, le habían encargado a los presos, a Pablo y Silas, y los metió, los puso en un cepo inmóviles. Pero a medianoche empezó a temblar. Y cuando él siente el temblor, ve que las puertas estaban abiertas. Entonces reaccionó de esta manera. Hechos 16, 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta: ¿qué debo hacer? Dice de entrada que él pidió luz,
seguramente no era solo la luz física que él necesitaba, sino una luz que alumbrara su vida. Y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había escuchado los cantos, como muchos en esta tarde han escuchado las alabanzas. Él había escuchado el mensaje de Jesucristo. Pablo había hablado y por eso dijo, dice la Biblia, que pidiendo luz. Entonces él pregunta: ¿y qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, hermanos, que hizo Pablo a este hombre es la misma. Dice el versículo 31 y 32: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le hablaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dio otro paso más adelante. Dice el versículo 33 y 34: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Termine el texto conmigo, hermanos. Dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el 34 dice: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos con la secuencia. Escuchamos el mensaje. ¿Qué debo hacer después de escuchar el mensaje? Arrepiéntete. Arrepiéntete, pide perdón por sus pecados. Correcto. Ya me arrepentí, ya pedí perdón. ¿Qué debo hacer después? Bautízate. Dice que el carcelero, así como los anteriores que Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense, el carcelero se bautizó él y toda su casa. Esta tarde, hermanos, vamos a ser testigos en un rato más de varios hermanos y hermanas que van a ser bautizados, porque es el paso que sigue. Y después de que este hombre se bautizó, inmediatamente, dice, los llevó a su casa, puso la mesa, se regocijó de haber creído a Dios, empezó a servir. Ese es el paso siguiente, hermanos: servir. ¿Qué debemos hacer después de escuchar el mensaje? Arrepentirnos. ¿Qué debo hacer después de arrepentirme? Bautizarte. ¿Qué debo hacer después de bautizarme? Servir a Dios. Precisamente, hermanos, esta misma pregunta a Juan el Bautista 3 veces se la hicieron. Allí en San Lucas, precisamente es el punto 3, a Juan el Bautista le preguntaron 3 veces: ¿qué haremos? Vamos a verlas. Lucas 3, las 3 están en Lucas 3, verso 10 y 11. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ve el texto otra vez. Y la gente le preguntaba a Juan el Bautista diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué respondió Juan el Bautista? Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué haremos? Haz obra de caridad. Haz obra de caridad. Comparte. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya necesitamos estrenar ropa. Esta pandemia nos infló y todos tenemos la esperanza: no me quiero deshacer de este traje porque me queda bien. Te quedaba, hermana, te quedaba. Es que después que yo baje un poquito me lo voy a volver a poner. ¿Y quién te dijo que vas a bajar? Bueno, si me dicen a mí: ¿quién te dijo que vas a bajar? Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Dijo Juan el Bautista: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene.
y el que tiene que comer haga lo mismo. Haz obra de caridad. Revisa tu guardarropa. Dale gracias a Dios porque tienes varios vestidos, varios pantalones. Reparte con aquel que no tiene. Qué bonito es cuando veas a alguien y le digas: hermanito, tú estás casi como yo estaba. Así es que lo que yo me ponía te va a quedar a ti. Había un hermano ahí en Estados Unidos, en Wilmington, que tenía el mismo cuerpo de mi papá y seguido le mandaba trajes a mi papá. Da gusto. Hermano, si no te viene la ropa, repártela. ¿Para qué está ocupando un lugar ahí? Ya no te la vas a volver a poner. Mejor estrena nueva. No se te olvide pedir una o dos tallas más grandecita. Te va a hacer bien. ¿Qué debo hacer?, le dijeron a Juan el Bautista. Y él dijo: a obra de caridad. Versículos 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Unos publicanos, unos cobradores de impuesto, que en ese tiempo más que cobradores de impuesto eran extorsionadores. Y le dicen a Juan el Bautista: y nosotros, le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Juan el Bautista también tuvo respuesta para ellos. Versículo 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Sean honestos, vivan su cristianismo. ¿Qué haremos? Sean honestos. No exijan más de lo que les está permitido. ¿Qué haremos? Haz obra de caridad. ¿Qué haremos? Sean honestos. Y dice el versículo 14, la tercera vez que le preguntan a Juan. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Y qué dice? Y contentaos con vuestro salario. Los soldados, el ejército, las fuerzas castrenses, ¿nosotros qué haremos? Y el resumen de lo que Juan les dijo: sean felices, estén contentos, contentaos con vuestro salario. Note, hermano, que esta pregunta que le hicieron a los discípulos, y precisamente volvamos a ella en este último punto de este mensaje. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El texto está muy claro. Mírenlo otra vez, el versículo. Entonces le dijeron, a ver, todos léalo conmigo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por favor, allá en cada una de las misiones que me están viendo, quiero que pongan atención y que hagan exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí en el templo auditorio. ¿Listos? Vamos a hacer esto, hermanos. Por favor, todos, sin excepción, haga el esfuerzo, que lo hagamos todos. Quiero que ponga sus manos en esta posición y mire sus manos, mírelas por favor. Algunas tienen manchas de barbacoa todavía, pero no importa, mírelas. Y pregúntese: ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire su mano y pregúntese viendo sus manos, porque con esas manos usted va a trabajar.
¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios ahí en su misión? Mire sus manos usted también, hermano. Y mirando sus manos, pregúntese en esta tarde: Señor, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras tuyas? Entiendo que muchos ya se arrepintieron, muchos ya se bautizaron. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Jesús dijo: trabajen por la obra de Dios. Y ellos se preguntan: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para poner en práctica tus obras? Tengo dos respuestas. La primera: supérate como cristiano. Superémonos como cristianos. ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Supérate como cristiano. Dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estas manos que quizá han golpeado al prójimo, estas manos que quizá han hecho obras malas, ahora, ¿qué debo hacer para poner en práctica? Supérate como cristiano. Tu vida tiene que ser mejor cada día. El año 2020 nos dejó muchas sorpresas y todavía lo que falta en el resto de este año. Lamento, hermanos, decirles que el año próximo será peor. El mundo se va a enfrentar a situaciones que jamás ha vivido. ¿Y por qué se lo digo? ¿Porque soy profeta? No, hermanos, no soy profeta. Este libro lo dice. Cada día el mundo irá de mal en peor, aprobando los matrimonios, aprobando esta semana aquí en México que pueden fumar ya marihuana sin impedimento, aprobando, hermanos, tantos pecados, tanta maldad que Dios aborrece. ¿Usted piensa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados y que nos va a ir mejor cada día? El mundo va de mal en peor, pero la senda de los justos, dice el versículo, debe de ir en aumento cada día. También el Salmo 84:7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Qué debemos hacer? Hermano, usted va a hacer mucho de victoria en victoria, de poder en poder. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dejo lo de atrás, me voy hacia lo que está adelante. Supérate como cristiano. Eso es lo que tienes que hacer. Y la segunda cosa, hermanos, supérate en tu servicio a Dios. Sí, hermanos, si quieres más de Dios, dice un coro: yo quiero más y más de Cristo. Pero hacemos lo mismo. Yo quiero más de su poder y leemos menos la Biblia, venimos menos a los cultos. Me llenó mucho un testimonio que escuché a la hora de la comida. Una familia dice: pastor, como no podíamos trabajar, mire que quedarnos en casa en esta pandemia nos ha unido como familia, porque nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y lo oímos juntos y hemos crecido espiritualmente, nos hemos sentido fortalecidos. Por supuesto, hermanos,
Si quieres más y más de Cristo, tienes que hacer más, tienes que superarte más como cristiano y en tu servicio a Dios. Lucas 1, 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Otra vez, Lucas 1, 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Supérate como cristiano y supérate en tu servicio a Dios. Por años, mi hermano, quizá has sido cristiano y has servido como has podido. Pero le hago una pregunta al terminar esta fiesta espiritual 2020. ¿No puedes hacer un poquito más por Dios? ¿No puedes hacer un poco más por Dios? Otra vez, miren sus manos, hermano. Miremos nuestras manos y preguntémonos delante de Dios, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué estás esperando que hagan estas manos, Señor? ¿Qué estás esperando que haga yo por tu obra? Jesús dijo: trabajen, trabajen por lo que a vida eterna permanece. Y ellos dijeron: Señor, ¿qué debemos hacer? Supérate como cristiano, supérate en tu servicio a Dios. Sí, puedes hacer más por Dios. Qué bueno que pronto vamos a empezar a repartir las solicitudes para el próximo año. Sirve a Dios ahí en tu comunidad, hermano. Nos impactó esta mañana cuando el hermano Berry mandó 1.700.000 folletos. En una plática que tuve con ellos me decían: pastor, queremos inundar Centroamérica. Necesitamos que hermanos de aquí de la iglesia vayan a Centroamérica, a los países, a llevar folletos. Vamos a movernos. He hecho dos viajes con el carro lleno de folletos. Me fui a Mérida llevando 4 toneladas de folletos. Fui a Tapachula. Pero hay mucho que podemos hacer, hermanos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ocupar nuestras manos que antes servían al mundo, que sean usadas para el servicio de Dios. ¿Qué debemos hacer? Termino, hermanos. La pregunta es: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El pastor Chusito, antes de partir, dijo sus últimas palabras: lo más importante es la obra de Dios. Sé que muchos ahora en la pandemia se han esforzado por trabajar y han trabajado hasta medianoche. ¿Habrás trabajado por algo espiritual hasta medianoche? ¿Por superar tu vida hasta medianoche? ¿Has llegado donde están tus niños durmiendo? ¿Les has puesto la mano para orar y decir: Padre, este niño, protégelo? ¿Has llegado con tus adolescentes y los has abrazado mientras duermen? Padre, este jovencito, este mi hijo, esta mi hija, lo pongo en tus manos. Trabaja por lo que a vida eterna permanece. Les das buen estudio, les das dinero, pero tu apoyo espiritual,
tu apoyo en oración. No se imagina lo que se siente abrazar un hijo y orar con él. Uno no puede contener las lágrimas y decir: Señor, Señor, me diste este tesoro. Orar con la esposa, qué bonito es tomarle de la mano y orar antes de salir de la recámara: Señor, voy a salir a trabajar, te encargo a mi esposa, ayúdale, trabaja por lo que a vida eterna permanece. ¿Qué debemos hacer? Mira tus manos, estas manos deben abrazar a tu esposa, deben abrazar a tu esposo, orar con él. Padre, mi esposo se va a trabajar, guárdale, líbrale de tentación, Señor, y cuídale, que pueda traer el sustento al hogar. ¿Qué debemos hacer? Pónganse de pie, por favor, hermanos. Si alguien que me escucha no se ha bautizado, yo le respondo: ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase de sus pecados y bautícese. Si alguien ya se arrepintió y ya se bautizó, hoy lo vimos en este mensaje, ¿qué debemos hacer? Sirve a Dios. Y si está sirviendo a Dios, sirve mejor a Dios. Mire, ya miró sus manos, ahora levántelas y cante conmigo: toma por favor mis manos, Señor, te quiero hoy servir. ¿Qué le parece si lo cantamos? Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Yo quiero invitar, si alguien quiere venir aquí al altar, a decirle: Señor, tú estás hablando a mi vida. Esperas más de mí, quiero darte más. ¿Alguien quiere venir? Les invito a doblar nuestras rodillas y a orar al Señor. Oh Dios, tú les diste una orden a los discípulos: trabajen por lo que a vida eterna permanece. Y ellos preguntaron: Señor, ¿qué debemos hacer?
en el cierre de esta fiesta espiritual, Señor, aquí estamos en tu altar para hacerte la misma petición. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Ocúpame en tu obra, Señor. Quiero ser mejor cristiano. Leímos tu palabra que dice: la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor. Tú nos dices, tienes que irte superando más cada día, de poder en poder, olvidando lo que queda atrás, extendiéndote a lo que está delante. Supérate, supérate, supérate. Sí, Señor. Bendito Dios, bendito Señor, tú esperas de nosotros esta superación cada día, pero también nos invitas a trabajar más por tu obra, a servirte, Señor, a servirte, como dice el coro que cantamos, en santidad vivir y sirviéndote a ti, Señor. Te quiero hoy servir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que con estas manos demos bendición a nuestros hijos. Con nuestras manos demos bendición a nuestro cónyuge, relacionando el mensaje de esta mañana con el de ahora. Padre, podemos bendecir a otros. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Padre bendito, también queremos poner en tus manos cada una de las peticiones. Varios hermanos enviaron peticiones a través de las redes sociales, las presentamos ante ti. Algunos en el transcurso del día han estado orando por algún enfermo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, todo cáncer, toda diabetes, Señor. Tú tienes poder, Padre. Cada día nos santificas más. Cada día nos ayudas para servirte mejor. Cada día tratas más con nosotros. Queremos actuar en consecuencia, sirviéndote a ti, porque hemos sido, Señor, bendecidos para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.